Que Dios me los bendiga. Es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Saben que después de esa hermosa interpretación musical, el ambiente con el airecito, usted cierra sus ojitos y fácilmente lo perdemos, ¿cierto o falso? Sí, eso eleva, ¿verdad? Eleva, trae paz. Sorry que yo venga ahora a alborotarlo, pero necesitamos estudiar la palabra del Señor, amén. Sí, eso sirvió de base, así que gracias por la melodía, gracias también a los participantes. Voy a unirme a la oración de la profesora Iliana García para que el Señor sea quien tome el control que ya tiene de la audiencia, amén. Bueno, cierren sus ojitos y acompáñenme en la oración. Padre bondadoso, una vez más venimos ante tu presencia para pedirte, Señor, que a pesar del instrumento, como siempre, que tu iglesia se edifique y que tú seas glorificado. Que al abrir tu palabra, Señor, en esta mañana, tu Espíritu Santo nos guía a través de ella y que podamos aprender y poner en práctica. Pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, no le voy a decir que vayamos al texto bíblico, ¿verdad? Nuestra lectura bíblica como costumbre. Vamos a ir a otro texto bíblico, se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9. Vamos a leer el verso 16 y verso 17. ¿Cómo se titula el tema? Se lo olvidó, lo acabaron de decir ahora mismo. No es el Nuevo Testamento ni el Antiguo Testamento, es el Testamento. Amén. ¿Cómo se titula? El Testamento. Muy bien. ¿Cuántos han hecho ya su testamento? ¿Cuántos ya allí hubo uno, aquí dos? Muy bien. Hay algunos que ya han hecho su testamento. ¿Quiénes son los herederos de esos testamentos? ¿Quiénes? No tienen que decir. Bien, pero ya, ¿verdad? Ya cada quien hizo su testamento. Eso es muy bueno, muy importante. Vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque donde hay testamento es necesario que intervenga. ¿Qué cosa tiene que intervenir? Intervenga muerte del testador. Es decir, debe morir. Así que lo que hicieron su testamento debe morir antes de que eso entre en función. Eso es lo que dice la Biblia, ¿cierto o falso? Muy bien, entonces sigue diciendo el verso 17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Se hace un testamento y en el testamento, ¿qué hay en el testamento? ¿Qué se pone en el testamento? ¿Qué normalmente se pone en el testamento? Mencione algo, no se preocupe. Eso. Los bienes, los problemas que usted deja y todo eso. No, las deudas, todo eso se pone allí, ¿cierto o falso? Sí, o sea, usted pone en el testamento muchas cosas. ¿Cuántos conocen a Jeff Bezos? ¿Cuántos han escuchado de Jeff Bezos? ¿O lo conocen? ¿O saben quién es? Mejor, ¿quiénes saben quién es Jeff Bezos? ¿Quién? O algunos, otros no. ¿Cuántos conocen al pastor Cristian de Jesús? ¿Cuántos? Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, quiero hacer un ejemplo hipotético. Es hipotético porque pues quizás suele suceder cosas como tal, pero es bien raro. Pero imaginémonos que el pastor Cristian Valerio de Jesús Acosta dejó un testamento. Pero también Jeff Bezos dejó un testamento. Jeff Bezos es el creador de la plataforma electrónica comercial de Amazon. Su fortuna fluctúa entre los 90.000 y 284 millones de euros. Yo estoy casi cerquita por ahí ya llegando. Bien. Entonces Jeff dejó un testamento. El pastor Cristian Valerio de Jesús Acosta dejó un testamento también. Y el nombre suyo está en uno de esos dos testamentos. ¿En cuál de esos dos usted quisiera que esté su nombre? Sea sincero y honesto, pues no tiene. Medítelo, solamente medítelo. Yo estoy seguro que yo sé en cuál de esos dos testamentos usted quisiera estar. ¿Verdad que sí? Sí, muy bien. Porque usted tiene, por ejemplo, con Jeff, está vivo todavía,
pero dice el libro de Hebreos que para ese testamento entrar en vigencia deben morir, ¿verdad? Los testadores deben morir y entonces entra en función todos los herederos de ese testamento, pues en el gozo. Pero si usted fuera a heredar a Jeff, va a heredar una gran cantidad de dinero. Si me fuera a heredar a mí, usted podría heredar el Números capítulo 6, verso 23 al 24. Jehová te guarde y te bendiga. ¿Han leído el texto? Vamos a llegar a ese texto ahorita, vamos a mencionar algo de allí interesante. Pero note que normalmente usted piensa, en un testamento usted piensa cosas que usted va a sacar beneficio de esa, cosas que a usted le van a servir, cosas que usted va a aprovechar, cosas que usted va a decir, bueno, porque por ejemplo usted dice, se murió Bill Gates y... No, pero que el nombre tuyo, él lo colocó allí con número de seguro social y todo. Oh, sí. No, pues entonces, ¿dónde están los datos y la información y todo eso? Usted no se preocupa porque ustedes tuvieron alguna relación o algo por el estilo, o hubo algún afecto filial, nada de eso. Sino por algo que le dejó que usted va a ser beneficiario, ¿cierto o falso? Sea sincero. La mente normalmente se va en las cosas materiales. La mente normalmente se va a pensar en eso. Pero el libro de Hebreos está hablando de Jesús. Eso indica que Jesús dejó un testamento. Ahora, me llama la atención, ¿qué habrá podido dejar Jesús? Porque, por ejemplo, cuando leo en Lucas capítulo 8, verso 58 por allí, 59, dice... Las zorras tienen cuevas para dormir. ¿Recuerden eso? Las aves de los cielos tienen, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Interesante eso. Pero él dejó un testamento. ¿Y sabe lo interesante? Que el testamento que él dejó, tu nombre está allí escrito. Interesante. Pero me llama más la atención, por ejemplo, en Juan capítulo 19, versos 23 y 24, dice que Jesús estando en la cruz, los soldados tomaron sus ropas y se las repartieron entre ellos. Y agarraron la túnica y la dividieron en 4, la tiraron al piso y comenzaron a echar suerte sobre ellas. Imagínese usted, sus ropas también. De hecho, el verso 27 del capítulo 19 dice, le dijo a Juan el discípulo amado, le dijo, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. ¿Recuerdan eso también? Entregó a la mamá. Interesante, pero él dejó un testamento. Y tu nombre está escrito en ese testamento también. Meditando más, ¿verdad? Hacia adelante, leo en Lucas capítulo 23, versos 43 y 44. Compartió su reino con un ladrón arrepentido en la cruz. ¿Recuerda eso también? Sí, compartió su reino con él. De hecho, el ladrón estaba bien enfocado, porque él le dijo, note que el ladrón no le dijo a Jesús, maestro o Señor, permíteme tener tantas bendiciones o ser parte de tu reino aquí en esta tierra. ¿Fue esa la petición del ladrón? ¿Cuál fue la petición de ese ladrón? Acuérdate de mí. ¿Cuándo? No es aquí. Parece que estaba bien enfocado, bien ubicado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo. ¿Dónde? Compartió su reino. De hecho, cuando leemos del mismo Lucas en este caso Juan 19, 27, Jesús en su último suspiro dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué cosa? Y luego en Lucas 23, 52 y 53, el cuerpo de Jesús fue entregado a José de Arimatea para ser sepultado en una tumba. ¿Qué dejó Jesús? No hay ropa, no hay de nada. No tenía nada en lo absoluto que dejar. De modo que había una desconexión completa de Jesús en cuanto a las cosas de esta tierra o de este mundo, se refiere con el propósito de tratar de que el hombre tenga paz.
Pero ahora sí quisiera ir a nuestra lectura bíblica, que se encuentra, ¿dónde se encuentra? Está en su programa, esa cita allí. Juan 14:27. Y él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Vamos a hacer una pausa solamente allí en esa parte. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Tenía Jesús paz? Tenía Jesús paz. Jesús vivía una paz y tenía paz. De hecho, la palabra paz, Irene, en griego, la Septuaginta guarda el concepto, el pensamiento hebreo de esa palabra en el Antiguo Testamento. No, normalmente a veces la Septuaginta cambia lo que es el sentido del pensamiento hebreo para colocarlo en un pensamiento griego y darle otras aplicaciones o otro sentido a la palabra. Pero en estas dos palabras que se utilizan en Juan 14:27 y en el capítulo 16, verso 33, que más luego vamos a leer, mantiene el sentido original del pensamiento o de la definición de la palabra shalom en hebreo: paz. Paz. Normalmente el hebreo entendía ese término, esa palabra de paz, como algo completo. No tenía que ver con algo externo, sino con algo como interno. No tenía que ver con algo como externo, sino que tenía que ver con algo como interno. Por lo tanto, se tomaba como algo, una bendición que normalmente se daba, se pronunciaba, sacerdotal, pero los padres se la mencionaban a los hijos todos los días antes de salir por la puerta a sus quehaceres. En Números, el texto que citamos anteriormente, capítulo 6, versos 23 y 24 y 25, habla de esa bendición. Jehová te bendiga y ¿qué cosa? Y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti ¿qué cosa? Misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti ¿qué? Paz. Esa paz, shalom en hebreo, no es una paz de un cese de guerra, no es una paz que trae algo externo, sino es una paz interna por una conexión estable emocional de relación con Dios. Con Dios. Por eso cuando la Septuaginta traduce, toma muchos textos y traduce, ¿verdad?, el Antiguo Testamento en griego, Juan se percató de que en estos dos textos, el 14:27 y el 16:33, mantuviera ese concepto. De modo que él habla de la paz no como un saludo, sino como un don que viene de Dios. Por ejemplo, ustedes recuerdan en el libro de Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, la gran tempestad que hubo en alta mar. ¿Recuerdan ese momento? ¿Sí? ¿Cómo estaba Jesús? Desesperado. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes estaban desesperados en ese momento? ¿Por qué estaban desesperados los discípulos? Pero Jesús estaba en la barca. Jesús dormía en completa paz allí. Y de hecho, cuando los discípulos se acercan a Jesús y lo despiertan, le expresan estas palabras. Verso 35, específicamente el verso 36, le dice: oye, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, no te importa. ¿Cómo es que cuando le dicen no tiene cuidado que perecemos, le está diciendo, ¿cómo tú puedes tener paz en medio de toda esta tormenta y todo este revolú? Jesús no le contestó. Jesús solamente se colocó en pie. Lee el texto. Jesús se colocó en pie y reprendió al viento: calla, enmudece, y al mar, a ambos, y se hizo grande bonanza. Luego Jesús se vira hacia los discípulos y le dice: ¿por qué os amedrentáis? ¿Por qué no tienen fe?, le pregunta Jesús. De modo que su preocupación y su situación fue más agraviada porque aparentemente no tenían, según Jesús, fe.
no tenían fe. El deseado de todas las gentes, la página 302.5, es decir, párrafo 5. Hay 1, 2, 3, 4, 5. El párrafo de final dice que cuando Jesús fue despertado para enfrentar la tormenta, se hallaba en perfecta paz. En su mirada no se veía un vestigio de preocupación ni de temor, ni en sus palabras tampoco, dice la cita, porque en su corazón no había temor ni miedo. No era como dueño del universo, ni creador del cielo, la tierra y el mar, ni como poseedor de la omnipotencia por la cual descansaba en paz, sino por la fe en el amor del cuidado de Dios. De modo que no era yo soy omnipotente, no, había depuesto ese poder según Filipenses capítulo 2 versos 5 al 7. Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no escatimó como cosa que aferrarse, sino que ¿qué cosa hizo? Se despojó. De modo que en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la turbulencia, Jesús no está en paz allí porque es Dios o porque es omnipotente, sino porque Él había confiado y había tenido esa relación muy íntima y muy personal con Dios. Pues por lo tanto podía tener paz. Cuando Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, agrega algo interesante, dice, no como el mundo, ¿qué cosa? Como el mundo da paz. Con el carrito del año, con el trabajito deseado, con la casa de sus sueños, con el príncipe azul que hace tiempo que lo había esperado y no había llegado, o la princesita azul. ¿Cómo usted llega a tener paz? El mundo ofrece una paz momentánea, pasajera, y le hace creer de una forma directa de que eso es paz. La paz a la cual Jesús se está refiriendo no tiene nada que ver con cosas externas. Eso indica que lo que pasa externamente, fuera de nosotros, no afecta la paz que Dios da. ¿Usted capta el punto? No hay, porque usted puede decir, bueno, ya nosotros vimos, Jesús no tenía nada que dejar, nada en lo absoluto. Todo, se había depuesto de todo. No había ropa, no tenía casa, no tenía carro, no tenía nada para dejar en el testamento. Pero dejó un testamento. Pero en el testamento dijo, yo no me llevo la paz conmigo, se la voy a dejar a ustedes. Esa paz no va conmigo, no, yo se la dejé a ustedes. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero ¿es posible tener paz en medio de la tormenta? ¿Es posible tener paz en medio de crisis, de situaciones? Porque tengo buena noticia que darte. Lo único que Jesús te dejó en el testamento es la paz que viene a través de su Espíritu Santo. Después todo lo otro, todo lo demás por lo que tú te esfuerzas, por lo que tú te matas, por lo que tú pierdas tu familia, por lo que todas estas cosas materiales y terrenales, que a veces ni siquiera tiene tiempo para pasar con tu propia familia porque está trabajando las 24 horas, los 365 días, los 12 meses, usted sabe. Todo eso se queda aquí en esta tierra y nada de eso trae paz. La única paz la da Dios. Y por lo tanto Jesús le está diciendo no se confundan. Ahora note lo interesante, hay algo muy interesante que en el verso que nosotros acabamos de leer, nuestra lectura bíblica 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Note, hace una relación de la paz que Él da con el mundo, con la que el mundo da. Luego si leemos el capítulo 16, verso 33 del mismo libro, Jesús dice, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis ¿qué cosa? Paz. Y entonces agrega, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, tendréis situaciones, pero tranquilo que yo he vencido al mundo. Amén.
Note, habla de la paz en el 14:27 y esa paz la relaciona con cosas del mundo. El mundo te quita esa paz, el mundo te ofrece otra paz diferente y te hace creer que todo está bien. ¿Ves? Luego en el 16:33, pues hace lo mismo y te dice, todo esto yo te lo he dicho solamente para que tengas paz. Porque ahora mismo, mis amados, ahora mismo, déjeme ver la burbujita que se le pone arriba en la cabeza para leerle lo que está pensando ahora mismo. Yo estoy seguro que aquí hay unos cuantos sin paz. Porque hay algo en particular, hay algo específico que le está quitando esa paz. Porque la paz suya usted la está relacionando con cosas externas, con cosas de afuera, con cosas que le preocupan, con cosas que no tiene, con cosas que quiere conseguir, con cosas que se le hace difícil tener o con cosas que está atravesando ahora mismo. Y por eso esa paz pues no es muy palpable. Pero a Esteban le estaban cayendo las piedras encima, matándole. Y él dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y el texto dice que vio el cielo abierto y vio la gloria de Dios. ¿Cómo tú puedes ver la gloria de Dios? Jesús en la cruz clavado, con lastigazos y los clavos allí, dijo, Padre, perdónalos porque no saben qué cosa, lo que hacen. Y murió en paz. Esteban murió en paz y vivieron en paz a pesar de las turbulencias de la vida, a pesar de las circunstancias de la vida. Pero Jesús sabía que eso pues iba a traer situaciones porque nosotros tenemos un attach a esta tierra. Y Jesús decía en San Juan 17, yo te ruego por ellos porque ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Por lo tanto, no te pido que los quites, sino que ¿qué cosa? Que los guarde. ¿Y que los guardes de qué? Del mal, mis amados. Del mal. Póngase a hacer una revisión y usted podrá notar que hay muchas cosas hoy día que nosotros le hemos dedicado quizás, si no la vida entera, pues parte de nuestra vida, a cosas que en realidad nos quitan la paz, que no nos traen paz. Gentes aún enemistados con cosas materiales que se quedan en esta tierra. Porque mire, Job dice en el capítulo 19, él dijo, desnudo yo salí del vientre de mi madre, ¿y cómo regresaré al seno de la tierra? Jehová Dios, Jehová qué cosa, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y cómo es posible que por cosas de esta tierra usted pierda lo más valioso que Jesús dejó en el testamento? Entonces, mire lo que hace casi en la parte final. De hecho, si usted lee el 14:1, estamos hablando del 14:27, pero si usted lee el 14:1, ¿cómo comienza Jesús hablando allí? Como dijo el licenciado García, esto fue la noche antes de que Jesús lo apresaran, ya 3 años después. Bonita introducción, profe, gracias. 3 años después de su ministerio y de trabajar con la iglesia, porque los discípulos se sentían seguros, escuche bien esto, se sentían seguros, se sentían en paz, se sentían tranquilos cuando Jesús estaba con ellos. Pero una vez Jesús no estuvo al lado de ellos, empezó la desesperación. Mi amado, si Jesús no está en su corazón, desespérese. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque el capítulo 14, verso 1, él dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en... Y entonces note lo que dice, en la casa de mi Padre. Me gustaría que usted hiciera una tareita y leyera el Nuevo Testamento, especialmente el ministerio de Jesús. Y usted va a notar que nunca las promesas de Jesús tienen que ver con esta tierra. Todo apunta a una bendición futura que nosotros podemos vivir en el presente si la vemos desde esa perspectiva.
Si nos enfocamos en esa dirección, pues podemos tener paz. Podemos disfrutar las bendiciones del cielo en esa dirección. Y Jesús le dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo se puede turbar el corazón? Hasta con un mosquito volando, ¿cierto o falso? Se le va la paz a uno. Hay muchas cosas, muchas. Usted podría hacer una lista, hasta un libro, de todas las cosas que le quitan la paz en esta tierra. Pero esa paz que aparentemente se le va con las cosas externas que pasan en la vida, no fue la paz que Dios dejó en el testamento. Porque la paz que Dios dejó en el testamento no se afecta con cosas externas en lo absoluto. Porque usted tiene una seguridad plena, usted tiene una seguridad constante de que Dios está con usted aún en medio de la tempestad. Que aún en medio de la enfermedad Jesús está allí para sustentarnos. Que aún en medio de la crisis Jesús está allí para extendernos las manos. Por lo tanto, su mensaje, no se turbe vuestro corazón. Y si usted lee la última parte, o casi la última parte del capítulo 14, va terminando de la misma forma. Por eso dice el texto, vamos a ir a Juan, que es nuestra lectura bíblica, el capítulo 14 específicamente. Mire cómo casi termina en la última parte, verso 27, pero específicamente la última parte. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Miedo. Es decir, la turbación y el miedo las traen las cosas externas y las traen la inseguridad. De hecho, ese miedo y esa turbación debe ser por vuelvo sobre mis pasos, no sobre mi palabra. Esa turbación y ese miedo debe ser por la evaluación de nuestra relación con Dios, de cómo está. Y no por las cosas materiales y terrenales que pueden perecer o que pueden desaparecer o que podemos perder. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, el verso 7, dice el verso 7, y Adán y Eva pues comieron del fruto y pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. ¿Se recuerdan eso? Pero si usted se lee el verso 10, dice el verso 10 que cuando se escuchó la voz de Dios en el huerto, ellos salieron y le dijeron, Señor, es que pues escuchamos tus pasos y nos escondimos porque tuvimos miedo. ¿Miedo a qué? Ese miedo que nosotros normalmente desarrollamos en esta tierra y que tenemos, debe ser un miedo de perder nuestra salvación en Cristo Jesús y no perder las cosas materiales. Nada en esta tierra, nada en lo absoluto en esta tierra está por encima de la salvación que solo Cristo puede dar. Por lo tanto, Jesús trató, ¿verdad?, hasta el máximo de trabajar con los discípulos, con su iglesia, de que ellos entendieran eso. En el mundo tendréis aflicciones. El mundo le traerá turbación. El mundo le proveerá una paz momentánea, una paz pasajera. Y usted llegará a confundirse y tratará de invertir toda su vida buscando esa paz terrenal. Pero nunca la va a encontrar. ¿Usted sabe por qué? Mire, cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó con la capacidad y el deseo. Es como un microchip que hay dentro ya, automático, que nosotros necesitamos adorar. Automáticamente, usted y yo fuimos creados con eso allí para adorar a Dios específicamente. Y entonces, cuando el hombre se desconectó de Dios, quedó un vacío, un laberinto en el corazón del ser humano. Y entonces ese vacío ha estado deambulante por territorios, por países, por casas, trabajos, por todos los lugares, buscando cosas, tratando de satisfacer, de llenar ese espacio.
Y por eso usted y yo incurrimos en 21,000 cosas tratando de satisfacer. Esto ya no me satisface, ya no me siento cómodo con esto. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Y entonces usted sigue buscando y buscando y buscando. No se va a cansar de buscar, porque la felicidad del hombre, dice Lucas capítulo 12, no consiste en los bienes y en las cosas que el ser humano posee en esta tierra. Consiste en tener a Jesucristo en el corazón. El día que tú dejes de probar cosas para ser feliz, dejes de buscar cosas para ser feliz, dejes de experimentar cosas en tu vida nueva para ser feliz, el día que tú dejes de hacer todo eso y simple y llanamente abrir tu corazón y recibir la paz que solamente Dios puede dar, entonces tendrás paz en tu vida. Entonces no te preocupará que si me muero hoy o me muero mañana. Señores, hay gente que ni siquiera quieren conducir en la calle. Otros que no quieren montarse en un avión. Tienen siglos que no saben de sus familiares o que se fueron para Estados Unidos porque quisieron vivir allá y todo eso. Y no, porque no quieren montarse en un avión. Y hay otro que hay que sedarlo para que cuando despierten allá, entonces ya llegamos. Ya llegamos. ¿Ven? Porque temen. Hay otros que sufren o sea, que no pueden dormir, ¿no? Como que tienen insomnio o algo, pero ese no es el punto. Es que ellos creen que cuando cierran los ojos ya se van a morir y no lo van a abrir al otro día. Toda esa paranoia, mis amados, todo eso es simple y llanamente por una inseguridad de cuál es nuestro propósito en esta tierra y para qué Dios nos ha traído a este mundo. Si usted le entregó su vida al Señor, si usted le abrió su corazón a Dios, pues tranquilo, usted puede tener paz. No importa dónde usted vaya. Yo me monto en un avión y me lo disfruto. Hay gente que hasta se duermen y que para no ver, no, yo disfruto todo. Yo necesito tener la experiencia de todo lo que se mueve aquí. Pues si el que se sentó al lado mío necesita recibir palabra del Señor, como el gobernador pasado. ¿Cómo se llamaba el pasado? No el otro. Dígalo aunque no sea el suyo, no se preocupe, eso no es problema. Usted no tiene que tener temor por eso. Yo estoy preguntando por un nombre, simple y llanamente. Pues no sé, pero él viajó solo, ¿no? No en primera clase ni nada por el estilo. Y se sentó al lado mío. Yo dije, este va a recibir palabra del cielo. 4 horas y 20 minutos el vuelo desde aquí a Massachusetts. ¿Y usted quiere saber parte de esa conversación? Chismosos son, ¿verdad? No, se la contaré después. No supe alguno de sus pensamientos, ¿no? Especialmente basado al tema de que estaba para ese tiempo bien del lesbianismo y esas cosas, que eso estaba bien fuerte allí. Pues supe su forma de pensar en alguna de esas cositas. Ahora, lo que pasó en ese avión se grabó en el cielo. Su palabra fue presentada allí y él la recibió. Ya de ahí en adelante eso no es problema mío. Ya el mensaje está dado. Amén. Lo que él haya hecho de ahí en adelante, eso no es problema mío. Dios sabrá. Pero mis amados, usted debe aprovechar cada momento de la vida que Dios le ha dado en esta tierra para cumplir la misión de Dios y llevar a cabo sus propósitos. Y si por alguna razón usted anda con miedo, que no sabe qué hacer de su vida, que no sabe qué va a pasar, déjeme decirle algo interesante de lo que hay en el testamento. El testamento es de Jesucristo. Él fue el que lo dejó. Y de hecho el apóstol San Pablo dice en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, que nosotros somos herederos. Si nosotros somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo. Pues por lo tanto, lo que Cristo hereda, nosotros también. Y por lo tanto, como Él heredó el reino, nosotros tenemos reino. Dice Lucas capítulo 22, verso 29. A Él se le otorgó un reino y Él dice, yo le otorgaré un reino a cada uno de ustedes. Pero no es la casita de ahora, de esta tierra, por la que usted está cogiendo préstamo y rompiéndose la cabeza para comprar. No se está hablando de eso. ¿Usted me entiende? Eso es parte de la vida, disfrútelo, no hay problema. Pero no se ate, mi amado, a eso.
¿Cómo es posible que usted, una casita por la salvación del Señor? Dígame, un trabajito no, jamás ni nunca. Mire, le cuento una historia. No es real la historia. Yo creo que yo se la conté un día aquí a ustedes. Pero hace mucho y a ustedes se lo olvidó, porque ustedes se lo olvida todo lo que yo digo. Así que pues, no hay problema con eso. Eso no es una historia real. Yo la leí en una matutina católica. Se llama El Pan Diario de Cada Día. No sé si han escuchado una matutina así. Es vieja la matutina, pero tiene unos principios interesantes. Decía la historia que ya llegó el momento de la recompensa. ¿Saben que nosotros vamos a tener recompensa en el cielo? Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice Apocalipsis 22:12. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según. Entonces hay recompensa. Amén. Muy bien, entonces pues está basado en eso, en la recompensa que se dará cuando nosotros lleguemos allá. Pues está el hombre muy emocionado, porque está el ángel, su ángel guardián, que lo va a llevar al lugar de su morada, porque según San Juan 14, él fue a preparar lugar, un espacio en las moradas, que hay muchas en la casa de su padre, muchas. Es decir, que esas moradas ya están hechas. ¿Cómo se hicieron? Bueno, es interesante. La historia que le voy a contar parece que da algo parecido a eso. Pues él va y su ángel guardián va con él para guiarle por todo el camino. Y él va muy contento y ve esas mansiones impresionantes y dice, wow, tremendo. Una de esas es la mía. Y el ángel sigue y entonces él ve que pasan esas mansiones gigantescas, bellas y hermosas. Y dice, bueno, no es aquí. Y sigue el viaje. Después pasan por otra que están ahí más o menos a la par con las otras, pero dice, wow, pero yo no sabía que había tanta belleza y tantas cosas impresionantes en el cielo. Pero pasaron de largo y tampoco era allí. Y entonces llegaron a un lugar donde, bueno, él se impactó, según la historia, ¿no? Recuerden, no es algo real, es algo, they just made that up para hacer un punto. Y llegan a unas casitas que están ahí regulares. Y entonces él ve como que la velocidad del ángel va deduciendo. Y entonces él mira hacia atrás y dice, yo no esperaba encontrarme con cosas como esta aquí en el cielo. Y entonces el ángel se para a la puerta de una de esas casitas. Casitas bonitas y todo, porque todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Sí, pero a veces no es lo que usted espera. Y entonces el ángel se para y le dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre poco te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y entonces lo mira y aquí es, sí, pero y tú esa casa y tú. Y el ángel, mira, te explico. Lo que pasa es, todas aquellas casas que tú pasaste fueron de gente que en la tierra aportaron para construir esas grandes mansiones allá arriba. Fueron gente que se desprendieron de todo lo que tenía que ver con la tierra y su enfoque y su misión estaba allá arriba. ¿Ve? Fueron personas que no atesoraron tesoros donde el orín y la polilla, ¿qué cosa hace? Corrompe, sino que atesoraron donde nada de eso entra. Y por lo tanto, como ellos se desprendieron completamente de allá y vinieron aquí, pues todo lo que hicieron fue a favor de aquí, invirtiendo aquí, trabajando para acá. Pues entonces hubo mucho para construirle cosas buenas y bellas a ellos. Pero mi niño, en el caso tuyo, era escaso lo que veíamos de ti. Era algo tremendo. Pero como quiera tiene la bendición, tiene tu casita. Pero todo lo tuyo se quedó ¿a dónde? Todas tus inversiones, todas tus preocupaciones, todo tu empeño, todo tu esfuerzo fue en la tierra. No tuvo nada que ver con el cielo. Solamente te conformaste con aceptar a Cristo y ya tu vida pues ya está cambiada. No hay problema. Con eso tú te salvas. La Biblia dice en San Juan 17:3, mas empero en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Punto. Pero el pago es por las obras. Y la razón principal por la cual nosotros no tenemos paz en esta tierra es
porque estamos completamente atados a las cosas de esta tierra. Y cuando esas cosas no funcionan bien en nosotros, entonces nos sentimos turbados, nos sentimos preocupados, nos sentimos devastados completamente, porque obviamente las cosas no salieron como nosotros pensamos. Cuando Jesús dijo en San Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, le está diciendo, la paz que le estoy ofreciendo, la paz que le estoy dejando, no se afecta con nada externo. Si esa paz ahora mismo se está afectando con algo externo, entonces no fue la paz que Dios dejó. La paz que Dios dejó, que Jesús dejó en el testamento, es la seguridad de que Dios está con nosotros, su Espíritu está con nosotros y que Dios está al control a pesar de todas las cosas que sucedan en esta tierra. No importa lo que se pierde en esta tierra, no importa lo. De hecho, en Lucas dice, usted puede perder papá, puede perder mamá, puede perder hermano, puede perder hijos, puede perder hijas, puede perder vecino, amigo, todo eso puede perderlo por causa de Jesús. Todo eso es posible en esta tierra por causa de Jesús. Pero aunque esas cosas pasen, Dios siempre está dispuesto a otorgarnos su paz. Amén, hermanos. Yo pregunto, ya finalmente, ¿te gustaría que tu nombre esté en ese testamento que Jesús dejó? Porque si te gustaría que tu nombre esté en ese testamento, entonces recuerda qué fue lo único que Jesús dejó. Ese testamento no está relacionado con nada material en esta tierra, en lo absoluto. No hay nada material en esta tierra. Habrá, pero después. Ahora no. Todas las cosas que Dios ofrece, la ofrece bajo su misericordia y su infinito amor a cosas futuras que hoy nosotros podemos vivirla mirando hacia el futuro, por la gracia del Señor. Amén, pueblo. ¿Cuántos quisieran que su nombre esté en ese testamento? ¿Puedo verte de pie? Porque te voy a decir las últimas palabras ahora mismo, ya que te pusiste en pie. Pues ya que te pusiste en pie y tú quieres que tu nombre esté en ese testamento, pues eso indica que tú estás dispuesto a desprenderte de todas las cosas materiales, terrenales, que te estén impidiendo tener la paz que Cristo solamente puede dar. Y eso es algo que tú lo vas a evaluar con tu Dios. ¿Qué es lo que te está quitando esa paz? ¿Qué es lo que te está atrofiando el deseo de sentir la salvación en Cristo Jesús? Se lo presentamos a Dios en esta mañana. Amén. Oramos. Padre bondadoso, Padre querido, oh Señor, sabemos que como seres humanos siempre hacemos testamento, pero todos ellos, Señor, tienen que ver con cosas terrenales, cosas de esta tierra. Pero tú dejaste un testamento que está, Señor, ligado a las cosas celestiales y espirituales. Padre, y has tenido a bien colocar nuestros nombres como heredero también del reino de los cielos. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a solamente confiar en ti y saber que aunque las crisis se avecinen, aunque los problemas los enfrentemos, aunque las situaciones, Señor, nos agobien, tener la seguridad de que en medio de la tempestad podemos tener paz en Cristo Jesús, porque confiamos en que tú cumples tus promesas, como una de ellas la expresaste en San Mateo 28, 18 al 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por darnos ese hermoso privilegio. Llévanos con bien a nuestros hogares
y ayúdanos a atesorar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga.